Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en el horario y en el lugar donde se encuentren viendo o reproduciendo estos audios o este material audiovisual de El Observador Internacional en el marco o en el universo de Dipu para Todos, aquí con el profesor Camilo Riaño Tobar. Para nosotros es un verdadero placer y un orgullo y un honor estar aquí junto a ustedes y con ustedes con todo lo relacionado a esta reproducción de los trabajos finales que hemos hecho en el marco de la evaluación final de los cursos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El día de hoy, en este podcast, hablaremos de la única misión de la ONU de paz y seguridad internacional bajo la custodia del Consejo de Seguridad de esta organización internacional que habla el idioma castellano o idioma español. Vamos a hablar en el podcast que sigue a continuación sobre la misión de paz y seguridad en el Sahara Occidental, uno de los pocos sitios en el mundo a nivel territorial que no tiene un reconocimiento como Estado en el sistema jurídico internacional. Si les gusta este video, por favor, compártanlo, denle like y difúndanlo a todos sus seres queridos o conocidos que estén interesados en este tema del derecho internacional. Recuerden que juntos es mucho mejor. Hasta siempre. Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días según en el lugar y en el horario en donde se encuentren. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a el último podcast del Observador Internacional 3.0 hasta siempre de hoy, 10 de mayo del año 2023. Los saludamos muy cordialmente desde la cabina número 2 de la Universidad Cooperativa de Colombia y vamos entonces rápidamente también a saludar a todos los que nos ven a través de YouTube en el canal de Dipu para Todos en este tema que es bastante ignoto, pero a la vez muy interesante. Y para mí es un agrado que tres mujeres hablen de un Estado machista, árabe, fundamentalista, pero sobre todo explotador y violador de derechos humanos. ¿O no? Y bien terrorista. Bastante, diría yo. Vamos a hablar del Sahara Occidental y del por qué esta zona del mundo es una pequeña colonia aún del mundo, en un planeta bajo un sistema mundo amparado por la ONU que aparentemente quiere erradicar la colonización del mundo, ¿no? Pero que es curioso, no lo ha hecho. Y como estamos en un estado árabe, saludamos en árabe, ¿cierto? Salam aleikum, Karen. Hola, profe. Salam aleikum, Marcela. Salam aleikum. Salam aleikum, Diana. Salam Y aleikum. aleikum salam. Empezamos entonces este podcast sobre el Sahara Occidental. Bueno, vamos a hablar un poco sobre bueno, las partes intervinientes de este conflicto en el Sahara para que después lo puedan entender para complementar un poco pues, con los hechos y demás. Entonces, bueno, principalmente se encuentra, bueno, pues Sahara Occidental. Em, Ante ellos hay un frente polisario que son, digamos que el movimiento que busca la independencia de Sahara Occidental. Marruecos, que Marruecos es el estado que controla pues la mayor parte, bueno, la mayor parte o todo Sahara Occidental. Podríamos incluir a España también, que pues tiene muchísimo que ver desde un comienzo. Las Naciones Unidas, que es la principal organización que se encarga de supervisar la implementación de la misión. Y bueno, ya si hablamos de más, pues hay más estados que intervienen en esto, como sería Estados Unidos, Alemania, Francia, podemos hasta incluir a Rusia. Bueno, y como tal, lo más importante que pues sería la población del Sahara Occidental. Bueno, sí, digamos que ya para entrar un poquito más en contexto con el caso, perdón, pues primero debemos precisar que Sahara se encuentra ubicada al norte eh, del sur de África y asimismo se encuentra delimitada por Marruecos, Mauri, Mauri, Mauri- Mauritania. Mauritania y Argelia.
Entonces, pues este territorio de Sahara ha sido, digamos que, objeto de muchas disputas militares entre lo que ha sido Marruecos, las milicias de Marruecos y el Frente Polisario que pues tuvo un gran auge a raíz de todo lo que ha pasado. Y es que pues antes Sahara Occidental era una colonia española que en ese entonces pues se llamaba como el Sahara español. Pero entonces resulta que en 1975 España decide abandonar estos territorios y básicamente como que dejarlos a su destino, por así decirlo. Aprovechándose de este caso, pues entonces llegó Marruecos y Mauritania y pues se aprovecharon de esta situación y quisieron reclamar parte de estos territorios para pues sacar los beneficios que pudieran de ello. Fue ahí pues donde varios de estos habitantes no se encontraron conformes con estas divisiones que estaban realizando estos estados en este territorio, por lo cual se creó un movimiento de liberación nacional que se llamó el Frente Polisario y pues fueron quienes enfrentaron toda esta problemática que estaba realizando Marruecos y demás. Asimismo, fueron ellos quienes proclamaron la República Árabe del Sahara Democrática. Entonces, pues digamos que la idea de ellos es que esta república tenga su propia soberanía y pues puedan formar su propio gobierno. Pero el obstáculo ante esto, pues claramente ha sido Marruecos, pues quienes se han oponido rotundamente, digamos a que ellos se independicen y pues han llevado a sus milicias a estos estados, incluso pues tienen un gran control sobre todo Sahara, porque cabe resaltar que en 1979 Mauritania ya digamos que los dejó de intentar proclamar derechos sobre estos territorios y siguió solo Marruecos que definitivamente, o sea, se encuentra negado rotundamente a dejar el estado de Sahara que se independice. Entonces, más o menos desde 1975 hasta 1991, hubieron varias disputas entre el Frente Polisario y las milicias de Marruecos, hasta que se puso un alto al fuego, gracias pues a algunas intervenciones que hubieron en su momento con respecto a esto. Y digamos que si bien hubo un alto al fuego en ese momento, se han tratado de realizar muchos diálogos entre estas partes por décadas sin tener ningún fruto positivo. Entonces, pues vamos a hablar seguido del siguiente tema, que pues está a cargo de mi compañera Karen. Bueno, entonces vamos a hablar un poco pues la causa del conflicto. Entonces todo sucede cuando en 1975 España pues dice que ya como tal Sahara Occidental no va a ser de parte de ellos. Entonces ahí es donde Marruecos y Mauritania, digamos que como que ellos dicen, bueno, entonces puede que hacen como que intentan soberanía sobre Sahara y pues Sahara Occidental, ahí es donde dicen, pues con el Frente Polisario que se opone pues digamos, a ser parte de alguno de estos dos, porque pues ya que no es de España, pues ellos se quieren independizar. Entonces, ellos ya pues son como tal la colonia y no tienen que ver. Entonces, pues la causa del conflicto como tal está en que ellos luchan por ser independientes y pues Marruecos, digamos que toma la soberanía porque Mauritania decide que ya no, que renuncia pues a reclamar Sahara Occidental en 1979, entonces lo asume Marruecos. Y pues ya empieza la guerra como tal contra el Frente Polisario con Marruecos, pues ellos solicitando pues como tal la soberanía de Sahara. Entonces, pues ahí ya empieza la guerra y como tal, y pues ya frente a esto es donde prácticamente pues Sahara Occidental no tiene voto porque pues Marruecos prácticamente está colonizado en todo lo que sería este desierto.
por llamarlo así. Digamos que ahí cabe también resaltar que si bien Marruecos tiene un gran control sobre el Sahara Occidental, pues hay muchos países, tanto latinoamericanos como africanos, que han reconocido la República Árabe de Sahara. Entre esos, pues encontramos uno de los primeros latinoamericanos que lo hizo fue Panamá. También Colombia se encuentra dentro de ese grupito. eh, Colombia no Colombia puede aparte. faltar. Saca tu bandera, quiere a tu país, obviamente. Obviamente. Está Bolivia, en países africanos pues encontramos a Madagascar, también está Irán, está Angola, o sea, sí, hay muchos países, cerca de 80, aunque algunos han cesado sus relaciones con la República Árabe de Sahara, pero pues ha tenido reconocimiento realmente por otros estados. Entonces, digamos que ahí hay una gran disputa entre los que lo reconocen y de los que defienden a Marruecos. Tengo una pregunta antes de seguir. Ujú. ¿España todavía tiene intención? No, ¿Por qué? no. Bueno, también, pues digamos que depende porque, pues en lo que investigamos, también tiene que ver mucho el tema de que en qué le beneficiaría a España. Entonces le benefician muchas cosas con Marruecos, que sería como el tema de los, de los recursos naturales, no, que también ellos generan en gran mayoría de los el beneficio. emigrantes. Los migrantes. Entonces, digamos que es por ese tema, además de digamos que más cosas que podría brindarle lo que es Marruecos y toma realmente pues la soberanía de Sahara Occidental. Y también porque Sahara Occidental es rico en muchas cosas, Por ejemplo, petróleo y fosfato, me parece. sí, Eso. Ujú. petróleo y fosfato, eso es verdad. Entonces es como muy por ese Y tema. Entonces camellos. España ya dijo que no, que ellos no, y allá comen camellos. Sí, no es verdad, es Sí, verdad. sí, sí, sí. Y ¿Ustedes los venden cuánto valen? a los 2 millones y algo. ¿Por qué les digo cuánto valen? En el Sahara Occidental se comercian mujeres con camellos. Sí, Por bueno, ejemplo, aunque el tema de la mujer también es importante, porque la mujer, a pesar de que sí sea una sociedad súper machista, la mujer hace el papel. Y la mujer de Sahara es muy importante porque es como la que toma el mando, la que realmente quiere estudiar, la que quiere progresar, la que quiere hacer sus estudios superiores. En cambio, el hombre en Sahara lo único que hace es, obviamente, pues trabajar, porque tras de que no hay nada, y muchos se tienen que ir a campamentos. Y en los campamentos es donde tienen que buscar trabajos que realmente pues el pago es mínimo. Lo que yo miraba era que eran como, haz de cuenta, 200.000 pesos mensuales. barato. Pero pues, muchas familias viven es de lo que en España Envían les por envían. remesas. Bueno, listo. Eh, Entonces sigamos. bueno, partiendo ya de la causa del conflicto, algunos de los mecanismos utilizados para dirimir ese conflicto fueron aprobados por el Consejo de Seguridad y no del todo han sido eficaces porque pues a la fecha el conflicto no ha podido ser solucionado. Sin embargo, pues en primer lugar está para el año 1988 la resolución 621. En esta resolución se acordó entre la Organización para la Unidad Africana y la ONU. Allí acordaron bueno, hubiese un cese al fuego o un alto al fuego y por ende pues se dejó por escrito la celebración del referéndum sin que hubiera ningún tipo de restricciones. Sin embargo, pues esto no se pudo llevar a cabo porque Marruecos realmente realizó todo tipo de oposición para que no se pudiera cumplir o llevar a cabo este acuerdo. Para 1991, la resolución 690, también aprobado por el Consejo de Seguridad, se estableció la misión para las Naciones Unidas del referéndum en Sahara Occidental, el MINURSO, esto con el fin de que se pudiera pues dar un pequeño avance y poder pues dar solución posible al conflicto. Sin embargo, pues en su efecto tampoco se pudo generar. Posterior a ello, para el año 1997 y 1998, se generó un acuerdo militar, el acuerdo número 1. En estos acuerdos intervino el Frente Polisario y MINURSO, y por otro lado, Marruecos y MINURSO. ¿Qué es MINURSO?
la misión para las Naciones Unidas del referéndum de Sahara Occidental. Pero entonces la pregunta aquí, Diana, y todas es esta. ¿Por qué se le llama así? Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental. Porque la ONU los envió, o sea, creó este MINURSO, esta misión, con el ánimo de que ellos pudieran intervenir tanto en el Sahara como en Marruecos, digámoslo así, no sé, es un mandato, ¿no? El MINURSO es un mandato, pero que pudiera como mediar entre el conflicto y permitir que se pudiera celebrar ese referéndum y que de manera pacífica se pudiera ejercer la soberanía por parte del Sahara, ya que pues Marruecos estaba tomando el control de parte del territorio del Sahara. Exactamente. Bueno, en cuanto a los acuerdos militares, en estos acuerdos se establecieron las dos zonas restringidas que hacen alusión o relación al muro llamado el Muro de la Vergüenza que edificó Marruecos. Esto con el fin de delimitar el territorio e impedir el paso de Sahara para que pasara obviamente pues a Marruecos. Este muro, cabe decir que fue construido o edificado de manera ilegal. El muro se encuentra custodiado por más o menos más de 100.000 hombres militares y más de 7 millones de minas antipersonas. Sin embargo, pues esto lo hacen con el fin, pues como lo mencionaba anteriormente, pues para que ellos no generen el paso fronterizo. Para el 2016 se genera nuevamente otra resolución aprobada por el Consejo de Seguridad donde se renueva el mandato del MINURSO, o sea, para que ellos sigan entrando en vigencia para la solución del conflicto en el Sahara. Sin embargo, es válido decir que para ese entonces el MINURSO era como observado ¿cómo decirlo? Como un referente pasivo, ya que pues su incidencia o su aporte para la solución del conflicto hasta la fecha no haya sido de mayor relevancia. Entonces aquí yo les hago una pregunta. Estamos en una zona del mundo árabe, camellos, todo cierto, ya lo vimos. Pero entonces aquí mi pregunta es clara. ¿Hemos tenido intervenciones de otras partes o de otros actores del conflicto? ¿O solamente Sahara Occidental versus España, Marruecos, la ONU, Mauritania, se acabó? ¿O hay otros actores? No, no, o No. sea, como tal, que sean otros autores, no, porque digamos que cada estado apoya, unos apoyan a Marruecos, digamos que Estados Unidos siempre está muy presente, pero de que realmente haya algo, pues no. Pues digamos que en parte el frente policial que se creó en Sahara tuvo gran apoyo de Argelia en su momento. Entonces, Es como digamos el que apoyo que le brindan los Argelia, estados. digamos que en ese aspecto, pues sí tuvo un apoyo importante frente a este grupo militar. Por otro lado, digamos que según lo que pudimos investigar, Marruecos cuenta con un cierto apoyo político por parte de Estados Unidos, entonces podríamos decir que Estados Unidos también es como un tipo de actor en el proceso, tal vez, que digamos que está apoyando a una de las partes que claramente es aquí Marruecos y pues Argelia apoyando al frente policial. Entonces digamos que podríamos decir que esas han sido las intervenciones de otros estados como un poco más directas que solo el reconocimiento de la República. O también se podría hablar, digamos, de las personas que podrían apoyar financieramente a MINURSO, los estados, perdón, que ya sería España, Francia, Alemania, Reino Unido y la Unión Europea. Muy bien, Entonces podría ser efectivamente. el Banco Mundial también. Respecto a, también hay algunos observadores, entonces también lo mismo de la MINURSA, del MINURSO, perdón, pues está abierto a observadores. Entonces digamos que esos podrían ser, como digamos, los estados que han intervenido, pero en el apoyo financiero y de observación. Perfecto. Entonces, Seguido hay algunos de los mecanismos que fueron utilizados como apoyo para solución del conflicto. También están unos países contribuyentes que aportaron personal militar y policial.
Esto con el fin de garantizar como la paz y el bienestar de pues, los habitantes de cada, tanto de Marruecos como del Sahara. Cabe destacar que dentro de esos países, Bangladesh es el mayor aportante en personal militar. Y en cuanto a policial, está Kenia e Indonesia. Eso por un lado. Y por el otro lado, la Asamblea General aprueba anualmente un presupuesto que está destinado exclusivamente para la misión del MINURSO en el Sahara, esto con el fin de garantizar pues que ellos puedan llevar a cabo la celebración del referéndum allí. Pero quién sabe qué pasa con ese dinero. Sí, ahí sí queda Pues no como... funciona. Pues sí. Y eh, entonces, derechos humanos aquí, sí. creo que ya ustedes los han abordado mucho, o sea, migración, tema de género, mujeres, en fin, ¿cierto? Digamos, hubo un evento bastante importante, y es que en una de las principales ciudades de Sahara hubo como un campamento de unos civiles que, digamos, estaban realizando unas protestas porque les estaban siendo discriminados sus derechos económicos y sociales. Y que hicieron las milicias marroquíes, pues levantaron a estas personas muy violentamente en el año 2010, lo cual pues marcó mucho, digamos que la historia de todo este conflicto, porque pues ellos estaban protestando pacíficamente por sus derechos y ellos llegaron a levantar esas protestas de manera muy violenta. Entonces digamos que ahí podemos ver claramente los derechos que se ven vulnerados y que claramente pues de alguna forma el derecho internacional público pues entraría como ahí a dirimir, por así decirlo. Correcto. Eh, ¿Aló? Algo que me pareció como muy importante es que el tema del MINURSO tiene su misión como muy en específico, que es lograr que se celebre o que se lleve a cabo el referéndum. Entonces, es necesario que a este mandato se le incluya como un componente que en específico trabaje en función de la protección de los derechos humanos, porque efectivamente no existe y los derechos que se vulneran, los abusos que se generan, en especial en los niños y mujeres de allí son bastantes, como son pues el tráfico sexual, sí, el turismo sexual, los abusos, las torturas. Entonces, de una u otra manera, este tipo de situaciones no han podido tampoco solucionarlas, ya que no cuentan con un mecanismo o con un componente que sea en específico o que trabaje en función de los derechos humanos, en protección de Ujú. los derechos humanos. No, y digamos en el tema también de los campamentos y demás, o de los que ellos están en otro lugar, también pues se ve como realmente viven con una escasez terrible, o sea, lo que ganan no alcanza para absolutamente nada, hay personas que tienen emprendimientos como hacer pizza, por ejemplo, y pues a pesar de todo pues se vende, pero no es una calidad de vida buena que ellos se merecen y ellos quieren pues su libertad y pues que sean reconocidos de verdad como un Estado para poder, obviamente pues digamos que tener más oportunidades. Bien. Entonces, ¿ustedes consideran que acá puede haber alguna solución con el Sahara Occidental? Es complicado y pienso yo que, digamos que uno de los mecanismos más viables para esto es como un diálogo político. Pero de todas formas nosotras como que en sí planteamos qué tipos de soluciones pueden haber. Digamos, por un lado, dijimos que pues este territorio pudiera tener su independencia. Por otro lado, se mencionó que tal vez se pudiera que Sahara tuviera como una autonomía dentro de Marruecos. Pero pues realmente es algo difícil. Ujú. Sí, sí, definitivamente creo que la parte como que pone más obstáculos en este conflicto es Marruecos porque no quiere, o sea, no quiere como que soltar ni un poquito, y No sino que lo quiere sé. tener control absoluto. Y pues ahora definitivamente no está dispuesta a eso, entonces es muy difícil, o sea, yo creo que es más de diálogos políticos que Marruecos pueda ceder un poquito ante la situación de Sahara, teniendo en cuenta también todos los derechos que ya han vulnerado en todos estos años, en todas estas décadas. Entonces, puede haber solución, pero mediante un diálogo político, pienso que mediante la guerra es muy difícil.
Es más, lleva más o menos alrededor de 40 años ese conflicto y a la fecha no se ha podido realizar el referéndum porque hay como discrepancias entre los saharas en cuanto a la votación. Y hay un rechazo total por parte de Marruecos para la celebración del referéndum. Entonces, como lo decía mi compañera, también yo veo la necesidad que falta más intervención o más presencia del derecho internacional humanitario. Es que realmente, o sea, la ONU tiene muchísimo que ver, porque cuando estaba con España, tengo entendido que ellos fueron los que dijeron que tenía que realizarse la descolonización. Entonces, tras, bueno, todo lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial y demás, y ya después España decir como, no, bueno, ya, me lavo las manos, no son míos, pero entonces también siento que pues Marruecos no va a perder, porque Marruecos está ganando dinero, porque Marruecos le interesa que esté Sahara Occidental, ellos no están pensando para nada en los derechos humanos y demás, entonces siento que una solución pronta no va a haber, y no la va a haber y ese conflicto va a seguir por muchísimos años más, así sea diálogos políticos, diálogos de la ONU, lo que sea, no se va a realizar. Bien, yo tengo ahí un comentario final que los están esperando, ¿verdad? ¿Quién? No sé, Pues Karen. ¿cierto? No, y las motos y, ¿no? No. Los No. pretendientes, ¿no? Los Ay. admiradores que están allá al otro lado de de No, la ¿cuáles? cámara. No, ¿por qué no? ¿No? Nunca sabe, de pronto. Bien. ¿Qué pasa? El Sahara Occidental tiene un tema muy coyuntural y es la herencia árabe, marroquí y la herencia española que conflictúan constantemente en este conflicto, valga la redundancia, y que como bien lo dijo Diana, yo pienso que aquí es una responsabilidad negligente o a causa de la negligencia de la ONU que este tipo de enclaves en el mundo todavía existan, porque están todavía con un rezago colonial de casi 40, 50 años, en donde, por ejemplo, hay un retraso social absurdo, Ujú. peor que el de cualquier, me van a perdonar, Que pero es así, Latinoamérica sí lo que sabemos. cualquier población colombiana, no Sí, sé, sí, claro, es es así, totalmente es y más así, allá. Sí. lo siento, chicas, perdón, pero es que es así. Y sobre todo, en donde parece que la presencia de los derechos humanos o de los temas que, por ejemplo, estamos tocando aquí en el podcast, no existen. Ni siquiera los mismos habitantes del Sahara Occidental saben que existe una ONU, que existen unos derechos humanos, que, por ejemplo, en el caso, tú lo tocabas, el tema de género. Bueno, sí, culturalmente la mujer es la cabeza del hogar, es verdad, pero ¿qué tipo de rol tiene ella en la sociedad? Ninguno. Ujú. Solamente tener hijos, Ujú. casarse. A la edad de ustedes tienen menos de 25 años, ya una mujer en el Sahara Occidental debe tener, debe tener familia, ¿cierto? Y esa es una decisión que no se discute. Ustedes tienen una libertad, ¿cierto? No de decidir qué quieren hacer. En cambio, Sí. ustedes tres están estudiando, están a puertas de graduarse de una carrera profesional. Trabajan. Eso es maravilloso, ¿cierto? Ustedes están evolucionando hasta en esos aspectos triviales culturales, el Sahara Occidental no los tiene. Y fíjense que para mí, como amante de la historia y de esta área, yo creo que al Sahara le iba mejor siendo colonia española Claro. que siendo Mm, ahorita un enclave raro que no tiene dependencia ni autorización de nadie y está al acecho de Marruecos, Sí. que como que quiere, pero no puede, Y ¿sí? además claro. turísticamente es, o sea, Es es precioso, precioso. es muy bello. En un video se ve el mar, es prácticamente como todo es desierto. Es el, digamos, el atardecer es ¿Han ido a algo Aruba? que es, ¿No? no. No. Cuando vayan a Aruba, hay un sector que se llama el Puente Natural, es igual, y es muy Es bello, muy lindo, es sí. precioso, pero lo que más llama la atención de esto es que efectivamente no hay derechos humanos allá, porque como no son un Estado reconocido, ¿cómo se los vamos a garantizar? Que esa es la gran responsabilidad que tiene la ONU. ¿Y cómo vamos a otorgarles independencia si solamente 4 estados reconocen a Sahara Occidental? 4, realmente. Entre esos Colombia. Y el resto, la Liga Árabe, ¿qué está haciendo? No, ellos están más No, pendientes de son, otras cosas. ujú. Pero en eso la organización árabe tendría que poner un poco también de orden y decirles, venga, ¿quieren el reconocimiento? Los 15 los reconocemos. Y eso ya tiene un peso político
ante la Organización de Naciones Unidas para decir, reconózcalo como un Estado más. No quieren, no hay voluntad política. Eso es correcto. Y el derecho internacional puede tener una respuesta difícil, porque referendos podemos hacer, tratados podemos hacer, Ujú. pero que exista voluntad política de los No, estados, no lo va- muy difícil. muy difícil, Y demasiado. más que la ONU en este momento tiene intereses económicos sobre el sector por el petróleo. Es que los intereses económicos son lo que más importa realmente, por eso no se ha podido resolver Ujú. nada. Exactamente. Bueno, chicas, pues gracias por habernos traído mentalmente y acústicamente a esta perla del desierto, como le digo yo, y que además es uno de los sitios más extraños que tenemos en el área jurídico internacional. Bueno, shukran, gracias en árabe. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Observador Internacional 3.0. Nos vemos entonces el próximo miércoles a partir de las 6:15 de la tarde, porque del Sahara Occidental nos vamos a quedar una semana, ¿cierto? Entre el desierto y los camellos. Pero nos vamos a ir ¿a dónde? Ahí cerquita, vamos a atravesar todo el desierto del Sahara y llegaremos a Sudán del Sur para ver por qué este es el estado más nuevo en derecho internacional y por qué allá también hay noticias cada 5 minutos y cada vez el terrorismo está tomando posesión de ese estado del mundo. A Carlos y a todo el equipo técnico del CPO de la Universidad Cooperativa de Colombia, muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por su atención y nos vemos en la próxima edición aquí en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la otra cara del derecho internacional entre un mundo complejo, diverso, pero a la vez muy interesante. Y recuerden que el derecho internacional público es para todo Para el mundo. todos. Adiós.